Estamos hoy, Padre, delante de ti, delante de tu precioso Salvador, que tú nos has entregado a Jesucristo, nuestro Señor. Delante del único Dios soberano. Rogamos, Dios de los cielos, bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu y hoy nos guíe y nos instruyas. Que hoy podamos beber, Señor, del estar delante de tu presencia, por Jesucristo, que en él, Señor, se ha rasgado el velo que dividía, Señor, y no nos permitía entrar al lugar santísimo. Hoy anhelamos de ti, de tu presencia, que podamos adorarte y exaltarte, que hoy aprendamos cada día más, Señor, para sabernos, Padre, conducir en la casa del Señor. Que podamos vivir, Señor, glorificándote y exaltándote. Bendice cada vida, cada corazón que está en este lugar. Yo te ruego, Padre, que esta semilla no sea robada, que dé el fruto, que salgan las raíces y que crezca en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, muy buena mañana. Qué bueno que estamos compartiendo de nuevo. Dios nos da otro día más. Hoy quiero hablarles a ustedes sobre un tema, el cual he titulado El camino hacia la apostasía. Algo que se ha vivenciado a lo largo de la historia del hombre y que hubo un espacio muy especial en la época de Ezequiel, cuando el pueblo entonces fue llevado cautivo por parte de Nabucodonosor a Babilonia. Allí uno de estos grandes profetas de Dios, Ezequiel, un hombre lleno de muchas visiones dadas por el Señor, mostrando que Él era el Dios soberano sobre todas las cosas, el Dios del templo, que cómo se conducía así en el cielo donde el Espíritu se movían los ángeles y las ruedas, que es parte de su primera visión. Luego, en Ezequiel capítulo 8, el Señor está mostrando la razón por qué realmente un pueblo es cautivo. ¿Por qué vino un juicio tan duro sobre la nación de Israel y especialmente sobre la ciudad de Jerusalén, capital del pueblo judío? Por favor, entonces abren sus Biblias, si son tan amables, en Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Versículo 1. Ezequiel entonces está después de Jeremías, Lamentaciones, sigue Ezequiel, antes de Daniel, después de los Salmos, para que les quede más sencillo la ubicación. La palabra dice así en el versículo 1. En el sexto año, eso es más o menos en el 590 y algo, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, viene esta palabra. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto del bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas, de mi cabeza, es decir, como los mechones de acá,
Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen de celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Donde se encontraba la gloria del Señor, según lo que hemos leído, estaba entonces allí en el templo donde Dios le había llevado. Versículo 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y vamos a ver entonces cómo en cascada se va dando esta apostasía del pueblo de Dios con respecto al Señor. Y esta primera tiene que ver con el aspecto de la idolatría. La palabra nos dice que había una imagen de celo justo a la entrada del templo. La palabra nos va a llevar cómo a medida que se ingresa en el templo, la abominación se hace cada vez mayor, mayor y mayor. Entonces el Señor arrancó desde la parte más externa a la parte interna del templo. Y lo primero que el Señor le muestra a Ezequiel, a este varón, en medio de una visión con un pueblo que había sido llevado cautivo, y era una palabra, imagínense, a los que estaban en cautividad, para que luego esa palabra más adelante les llegase a los de Israel. Porque luego 5 años el juicio de acá les llega a Jerusalén y fue la destrucción de la ciudad y la destrucción del templo. Y este varón entonces observa lo que Dios le muestra, y lo primero era una figura de celo. Esta figura de celo tiende a ser muy, digamos, similar con la figura que levantó el rey Manasés, que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 21. Este hombre fue una persona influenciada, todo aparenta, con su madre, ya que su papá fue un hombre que quiso hacer lo recto delante de Dios. Pero este hombre edificó lugares altos tanto a Baal como a Sera, y fue un hombre que implementó, o podríamos decirlo de una manera más certera, como que legaliza en cierto sentido el ser agoreros, la nación, que se llenara de encantadores, de adivinos. Fue un hombre tan malvado, que quemó a su propio hijo como una ofrenda a uno de esos demonios. Y aunque luego se levanta Josías y destruye una de estas, digamos, estatuas de celo, todo apunta que se vuelve a levantar un mismo ídolo en medio de la casa de Dios. Este ídolo, que pues es lo que la mayoría de los comentaristas observan y determinan, hace parte de, digamos, esta llamada Acera o Asterot, o en cierto sentido la reina del cielo. En cierta manera, queridos hermanos, entonces lo que estaba haciendo el pueblo de gran manera era buscar una gratificación de tipo personal y una inmoralidad a través del permiso que entregaba a estos ídolos, porque estos ídolos estaban conectados también con la parte de la sexualidad. Es decir, se hacían las fiestas, las rumbas, y miremoslo a nivel de Colombia, cuando usted ve que se hacen la fiesta de un santo y todo, ¿cómo es la ciudad? Se enloquece y se hace lo de todo. Vamos a hacer el San Pedro y San Juan en el Tolima y en el Huila. Eso es donde más trago se vende. Y lo que nos muestra entonces es que
el pueblo de Dios había quitado realmente de su corazón la imagen invisible de Dios por la imagen hecha por manos de hombres, donde el corazón se divide, donde ellos quieren un ídolo conforme a sus deseos que le da lo que ellos piden sin exigir, es decir, es colocar a otro Dios encima. Y la palabra lo califica como una imagen de celo. El hebreo es celo, significa estar caliente, a punto de ebullición, es decir, a punto de explotar. Como podríamos decir cuando usted observa que se le agrega bastante calor a una olla pitadora, que llega al punto donde esa olla pitadora comienza entonces a silbar. Es decir, eso conmueve a Dios desde lo más profundo de su corazón, porque Él le había hablado claramente al pueblo y le había dado a través de sus leyes que no se hiciesen entonces dioses ajenos a Él. La palabra dice claramente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, dijo claramente Él, que visito la maldad. Y claramente también vuelve y repite Él: visito la maldad sobre los hijos de los padres, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que a mí me aborrecen. Entonces ese tipo de ídolo era una forma como abominaban o aborrecían el pueblo a Dios. El mismo Señor le dice al pueblo que también ellos deberían tener cuidado porque Él era un Dios celoso. Eso en Éxodo 34:14, Él dice lo siguiente: guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas y cortaréis a sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Versículo 14. Entonces, lo que Dios quería era que se cuidasen, porque aquel que levanta un ídolo hace una alianza con él. Hace una alianza, entra en una íntima comunión. Y esa es la puerta para hacer cosas aún mayores, cosas que aún conllevarían a que se salieran del camino. Es más, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 25, el Señor les dice que no se hagan ese tipo de imágenes para que no se desvíen entonces del camino. Y las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación para tu Dios. Y dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Es decir, no puede haber una vida que tú compartas diciendo: yo amo al Señor Dios Todopoderoso, cuando en mi vida hay idolatría en mi corazón. Hermanos, y esto es fácil. Fácil observarlo en medio de nuestros tiempos. Hay muchos suplantadores de Dios. Y los hay conforme usted los quiera tener. ¿Cuánta gente usted no escucha que dice: no, es que todas las religiones buscan lo mismo, buscan a Dios? Eso no es verdad. Estamos en una época donde se le da un relieve muy alto a los ángeles. Conoce a tu ángel, entra en relación con tu ángel. Tristemente nosotros venimos en la raíz del pueblo colombiano, donde se le ha enseñado que existen más personas que pueden suplir lo que nuestro mismo Dios suple. Y nos han enseñado a tener otros intercesores como los santos, como las ánimas benditas.
como aún la misma Virgen María, cuando la palabra dice que solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres. Solamente hay uno. Y lo dice la palabra, hermano. La palabra lo selló y lo cerró de esa manera. Solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres. Por lo cual, esa figura levanta el celo de Dios debido a que es un engaño. Debido a que está robándole al pueblo el bienestar que puede venir de la mano de Dios. Claramente Dios sabe que la única salvación viene por su mano, por Jesucristo nuestro Señor. Pero cuando existen otros modelos, otras formas de llegar a ser salvos, queridos hermanos, Dios se pone celoso. Dios se pone celoso. Usted imagínese llamándole Salvador a cualquier cosa que aparezca ahí. ¿Usted se imagina ello? Por ejemplo, yo no entiendo cómo la gente pudo haber llamado a este hombre de creciendo en gracia el Mesías. Un hombre que se mofaba de decir que consumió la mejor cocaína, la colombiana. Y la gente se marcaba 666. ¿Usted se imagina un esperpento de esos diciendo que es Cristo? ¿Y cuántos más no hay? ¿No lo miramos nosotros en el seminario del día miércoles? De todas esas iglesias que lo que buscan es pegar, suplantar, esconder, decir que Cristo no es suficiente para ellos tomar la posición. La iglesia de la unificación, el cual dice que Él es el tercer Adán, donde la palabra dice que hay otro tercer Adán. Y son miles de miles que lo siguen y poderosas en dinero. Por ejemplo, una hermana nos daba sobre una iglesia que se ha levantado muy fuerte económicamente y está a nivel de Colombia, a nivel del mundo. Y es Luz del Mundo, se llama esta iglesia, donde ellos tienen cánticos que adoran a Cristo, pero también adoran al apóstol de ellos escogido, único que tiene la verdad. Voy a leerlo. Somos testigos de la gloria de Cristo. Poder divino del cielo descendió en el apóstol que él ha escogido, Nazón Joaquín, conocerle es un honor. Ellos lo alaban. Eso hace parte del semanario de ellos. El himnario, gracias amor. Nazón Joaquín, grande, fuerte y poderoso. Imagínense ese título. Por su elección, aleluyas al Creador, porque su sola presencia nos da gozo, en nuestras almas está varón de Dios. Con el apóstol Samuel fuimos felices, bellos momentos vivimos junto a él. Otro apóstol de Dios nos ha tomado como sus hijos por medio de la fe y así sucesivamente. Esto no amerita ni leerlo más. La cuestión es que se le quita a Dios el lugar. Se le quita a Dios la preeminencia. Y el mismo apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintios en el capítulo 2 de esta carta, la segunda carta capítulo 11, segunda carta capítulo 11, él le decía claramente así a la iglesia: porque os celo con celo de Dios, pues os desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Es decir, estos ídolos se van a levantar para robarnos de la fidelidad de Cristo de nuestras vidas y terminar, hermano, adorando cosas
tremendas a hombres, a los ungidos, a una iglesia, y colocando que la iglesia es la única que salva cuando es Jesucristo nuestro Señor. Y esto es horrible. Es horrible, hermanos, porque el Señor claramente dice: han hecho esto para alejarme de mi santuario, para quitarme, para separarme. Y déjeme decirle algo: el pecado nos separa. El pecado separa de la presencia de Dios. El mismo Hijo, cuando estaba en la cruz del Calvario y recibe el pecado de todos nosotros sobre Él mismo, Él exclamó allí en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Isaías 59 lo expresa claramente en el versículo 2 diciendo lo siguiente: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para que Dios no les oiga. El pecado nos aleja. ¿Y el Señor dónde se encontraba? En el santuario. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Adorando una diosa. Y Él dice: ellos quieren quitarme de mi santuario. Ahora Dios es Señor. Dios es Señor. Dios es el Señor. Él es Señor. Si Él se quisiera, no se va. Pero que dice: ustedes quieren que yo no esté. Les voy a demostrar qué es no estar. ¿Qué es no estar en medio de ustedes? ¿Recuerdan el pecado de Acán? Acán se toma unas cosas que pertenecían a un pueblo en el cual Dios dice: de ellos ni tomen algo. ¿Y qué hizo él? Se llevó unas monedas y unos vestidos y lo ocultó en medio de su casa. La palabra dice: no traerás, porque será piedra de tropiezo. Fueron a pelear con un pueblo mucho más pequeño que la misma ciudad de Jericó, y ese pueblo los venció. Si usted lo ve, el mismo en la época de Elí y Samuel, cuando salen a batalla y llevan el arca de Dios, que era la figura de la presencia de Dios, mas la presencia de Dios no estaba allí, y fueron derrotados y sus hijos asesinados. Hermanos, el mismo David, cuando pecó, dijo: no quites de mí tu espíritu. Y cuando el Señor le dice al pueblo: yo no iré con ustedes, cuando los sacó de Egipto, yo no iré con ustedes, pero les voy a enviar un ángel. Yo les prometí a usted una tierra, se las voy a entregar, pero no voy a ser yo, lo va a hacer un ángel. Y créalo, lo hubieran logrado. Si el Señor lo dice, es porque lo hubieran logrado. Pero ¿qué dijeron ellos? Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos lleve. Pero no, hay personas que piensan que les va bien en la vida. Puede haber sido un ángel que Dios se lo haya puesto a usted para que usted prospere, pero no fue la presencia de Dios. ¿Cuánta gente no ve? No, es que como voy en mi vida y me está yendo bien, eso es sello que las cosas están fructíferas. No. Pronto la presencia de Dios no está ahí. Y eso es lo que Dios estaba avisando: mi presencia se va a ir. Mi presencia se va a quitar. La idolatría, hermano, nos separa. Y es una puerta de entrada inmensa para que la presencia de Dios no esté en medio de nosotros. La segunda abominación, que es paso a la apostasía, lo podemos observar desde el versículo 7 al versículo 12. Por favor, lo vamos a leer. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Pero me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí
toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Eso apunta a que las paredes mismas hicieron murales, muy parecido a lo que se adoraba en el mismo Egipto. Eso es lo que nos está diciendo. Es decir, no solamente volvieron la entrada del templo del Señor, un lugar donde había estatuas paganas, sino que las paredes mismas, queridos hermanos, del templo se habían vuelto murales muy significativos a lo que era el mismo Egipto. Sigamos. Y todos los ídolos alrededor, 11. Y delante de ellos estaban, mire esto, 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y aquí vemos la segunda, hermano, el pecado oculto. El pecado oculto. Levíticos 26 les dice al pueblo claramente: no te harás imagen ni escultura ni las pintarás. No lo harás. No te meterás en ello, porque volvemos y dice, traería entonces sobre nuestro Señor la ira. Y aquí vemos lo que esa gente realiza, una adoración a la creación. Y usted lo ve. Usted lo ve en los movimientos actuales. Ayer me llegó un mensaje tan sabio que nos decía: no nos peleemos más por los políticos, porque entre nosotros, decía, porque lo único que ellos quieren es su voto. Me pareció, esta persona está tan centrada. No se van a que los mamos oren por ellos. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos oran al espíritu de las cosas de la creación, o lo que llaman los tótem. Por eso es que usted ve que fácilmente dice, usted, por ejemplo, en los indígenas americanos, usted va a ver entonces el espíritu del lobo, el espíritu de tal cosa, y ellos lo vivencian. Aquí ellos estaban adorando a la creación misma, pues dice la palabra que tenían toda forma de reptiles y bestias. ¿Y quién eran? Nada más y nada menos que los líderes, los ancianos. ¿Y quiénes son los que más van en estas últimos días de elecciones a que los recen? Las cabezas políticas de este país. No puedo decir son todos, algunos, pero es la gran mayoría. Los 70 ancianos eran los príncipes, los líderes, es decir, las personas del gobierno que Dios había levantado. Y ellos estaban adorando de manera equivocada. Ellos aún tenían incensarios en sus manos. Un instrumento que Dios había entregado, hermanos, para poder ingresar al lugar santísimo y no morir. El incensario era el símbolo de aquel carbón que se traía del altar del sacrificio, aquel fuego que consumía el sacrificio, y sobre ese se agregaba un puñado de perfume y salía el humo, y el humo entonces entraba al lugar santísimo para poder luego hacer la expiación del pecado del pueblo.
Y entonces los líderes tomaron equivocadamente y pensaban que haciendo eso iban a construir algo mejor para su nación. Porque ellos dijeron claramente: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo cayó. Ellos fueron vencidos para Nabucodonosor, pero no dijeron: es a causa de mi pecado, es a causa de mi maldad, es a causa de que nos hemos rebelado contra Dios, que hemos hecho lo malo contra nuestro Señor, que hemos querido hacer lo nuestro como quiera. Por eso usted y yo no podemos caer en ese tipo de engaño y de mentiras, querido hermano, porque la nación colombiana, si no cambiamos, va a ser juzgada. Y dele miedo. Diga que está al lado: hermano, yo sé que está haciendo frío, sacúdelo, pero no se duerma. Dígale: yo creo que ese sueño no es del Espíritu Santo. Dígale: en el nombre del Señor, Padre, dame fuerza para poder escuchar a este hombre que habla tanto. El Señor tiene misericordia. Entonces, queridos hermanos, esa gente adoraba de esa manera. ¿Y qué dice cuando una persona no adora a Dios? Ya sabemos que hay idolatría. Tenían un Dios, ahora comienzan a adorar la creación. Y Romanos capítulo 1 nos muestra el efecto claramente de una vida que no adora a Dios, sino que adora la creación. El mismo Dios, a través de Pablo, lo especifica en el versículo 18. Porque la ira de Dios se destapa, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y él dice que la misma creación entonces nos predica a cada uno de nosotros. El versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Si alguna conoce el grito de su hijo, para que de pronto vayan y le den una ayudita. ¿No? Yo creo que es un niño de la iglesia, ¿no? Es. Bueno, se ha pegado a la mami, dice. Ok. Listo ya. Si la ve y se calma, esa es la mamá. Tenemos. Ok. Entonces, claramente nosotros podemos detallar, de una vez para hacer una cuya que deseamos, con ayuda del Señor, poder tener los recursos para colocar un sitio para las madres donde la predicación la puedan estar viendo en tiempo presente. Entonces, ellas pueden estar con sus bebés. Entonces, estamos ya planeando esa labor. Sigamos entonces. Mire que en el capítulo 1 de Romanos, la palabra dice que no dieron la gloria a Dios. Perdón, en el Romanos capítulo 1, versículo 20 dice así: que ellos entonces no, en la misma creación, no van a tener excusa de reconocer que Dios había hecho todas las cosas. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, dice la palabra, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice que queriendo ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejante de hombres, de bestias, de cuadrúpedos, de reptiles. Es decir, mire que aquí estamos viendo lo mismo que se veía entonces anteriormente en el mismo momento en Jerusalén. Por lo cual Dios los entrega, entonces dice aquí a qué: a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y viene la degradación. Mire lo que dice el versículo 26, a pasiones vergonzosas. ¿Y en dónde apunta una persona que no teme a Dios? ¿Dónde más se observa? En su área sexual.
El área sexual es donde usted más puede observar si una persona realmente teme a Dios o ama a Dios. Aquí dice que a pasiones vergonzosas porque las mujeres se entregaron al lesbianismo y los hombres al homosexualismo. Ahí está claramente escritas. Claramente escritos. Porque se adora más al hombre mismo que al mismo Señor. Y cada vez usted no ve que eso va creciendo. Cada vez este tipo de movimiento gana más espacio en medio de la sociedad. No nos querían meter a los niños ya en las escuelas, enseñarles eso a unos niños que no tienen la capacidad de tomar decisiones, que está bien que él le dé piquitos a su amiguito. No es el mismo. No estamos en medio, queridos hermanos, de llevar a ira a Dios a un nivel tan profundo que Él se vaya. Es que le digo, aquí el problema no es que usted deje a Dios, usted va a tener sus consecuencias, el problema es que Dios nos deje. Porque si Él dice, hasta aquí voy con ustedes, hermanos, ahí sí se vino todo. Ahí se viene todo encima. Y no hay nada que aún detenga ese aspecto. Adoraron más las criaturas que adorar al mismo Señor. Hermanos, y eso se va poniendo peor. Mire lo que dice el Señor en el versículo 13. Y le dice, vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿Cómo así, Señor? No, hay mayores. Mayores que estos hacen. Versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Ya estaba ¿dónde? Entrando ya al lugar santo. Y me dijo lo siguiente. He aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. La inmoralidad sin freno. La inmoralidad. Déjenme leerles a ustedes una parte. Este es un autor que consulto. Se llama Adam Clark. Este hombre, hablando sobre lo que tiene que ver con Tamuz, él decía en su investigación así. Se trata de Adonis, y así lo traduce la Vulgata. El mito dice que había un hermoso joven amado por Venus y muerto por un jabalí en el monte Líbano. Las mujeres de Fenicia, Siria y Judea lo adoraron con profundos lamentos porque estaba muerto. Tamuz significa escondido u oscuro. De aquí la adoración de esta imagen se realizara en lugares secretos. ¿Qué significaba Tamuz? Era alguien que ellos relacionaban con la primavera, con las estaciones. Cuando ellos veían que venía el otoño y el invierno, ellos decían, Tamuz ha muerto, entonces se ponían a llorar y gemían para que Tamuz volviera a resucitar, que fuera la primavera y el verano. ¿Dónde nosotros vemos esto, hermanos? ¿Sí en Colombia se hace? El 31 de octubre. El Día de los Muertos, ¿no es? O el Día de Todos los Santos. ¿Qué es lo que se hacía? Se disfrazaban de muertos y todo eso para que los demonios creyesen que ellos eran uno de ellos y no les hiciera daños. ¿Será que estamos exentos nosotros de nación de hacer cosas horribles de esta índole? ¿Y qué hacían entonces ellas? Lloraban por ese Tamuz
oraban y lloraban por ello. Eso era un dios babilónico, también de inframundo y la fertilidad. Es decir, a lo último llega también a permear, la cultura griega, pero era de una raíz babilónica. Era algo del inframundo. Entonces, por lo cual la mujer que sale al comienzo de esa estatua, en cierto sentido era la que iba y bajaba a las tinieblas para sacarlo del inframundo. Y esto era tan degradante, porque como ya aprendían a hacer homosexualismo y lesbianismo y todas esas cosas, entonces dentro del culto a Talmuz, que se hacía en dónde. Entonces, mire esto, hermanos, los hombres, para poder traer a vida a este personaje, los sacerdotes se acostaban con los varones. Y los varones con las mujeres, y eso era una orgía, cosa horrible. Y Dios por eso acabó a Sodoma y Gomorra. Una inmoralidad que no da temor ver pornografía, no da temor tener adulterio, no da miedo. Mire que ahora uno observar una buena película es difícil. Porque cuando menos piensa, se mete el erotismo, se mete la sexualidad, digamos, el adulterio y tantas cosas ahí. Es difícil, hermanos. Y la cuarta abominación, y llega el Señor y le dice a él, luego me dijo, versículo 15, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Pero mayor que esto, sí. Versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose al oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Es decir, las toman como si nada. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican ramo en sus narices. Dejémoslo ahí. Hermanos, vean. Estaba la parte externa, la primera entrada, ahí estaba entonces la imagen de acera, siguieron, y más adelante entonces estaban unas habitaciones, entonces las habitaciones estaban pintadas de mí, los mismos sacerdotes estaban en idolatría. Entraban y había una imagen de un demonio. Luego estaban los demonios pintados. Y luego hay otros que ya era un culto a Tamuz y una digamos, entregada a la inmoralidad de una manera sin límite. Es que la misma palabra dice que Dios los entregó a sus propias concupiscencias. Y entre ya entrar allá a ese lugar santo, 25. ¿Quién eran los 25? Eran 24 sacerdotes y un sumo sacerdote. ¿Qué hicieron? Le dieron la espalda al Señor. Ahí se conjuga ya toda la apostasía. Ellos se volvieron a los ídolos y comenzaron a adorar ¿a quién? Al sol. Comenzaron a adorar lo que adoraban todos los pueblos paganos del oriente. Son aquellos, una nación que conoció a Dios, que anduvo con Dios, que Dios le abrió las aguas del mar y se vuelven a Dios.
Ellos tuvieron todavía su Egipto en medio del corazón cuando dijeron, hagamos los dioses que nos trajeron de acá. Ellos todavía y no han quitado. ¿Y por qué una persona se vuelve al mundo, hermano? Porque todavía tiene sus ídolos en su corazón. Ellos le dieron la espalda al templo, la espalda a la palabra de Dios. Y usted va a ver gente que va a negar al Padre y va a negar al Hijo. Usted lo va a observar, hermanos. Vamos a observar tiempos de tanta oscuridad que van a negar a Cristo. Y son personas que van a poner en vituperio a Cristo mismo. Y tener como inmunda la sangre de Cristo en sus vidas. Y van a querer ser salvas por obras, mas no por Cristo mismo, ni por la gracia, ni por la fe. Por lo cual, hermano, ellos llenaron de sangre toda la tierra. Y en el versículo 18 el Señor concluye, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. A los 5 años se vino la destrucción del pueblo. Y el hambre fue tan grande, hermanos, tan grande fue el hambre, tan grande. Cuando el pueblo de Israel y de Judá estuvieron sitiados, que hasta aún a los niños los podían ver por ahí. Se volvió hasta caníbal ese pueblo. Cocinaban con estiércol. 5 años vino el castigo. Ellos llenaron de maldad la tierra. ¿Cómo está Colombia? ¿Será que usted y yo podemos vivir tranquilos? Mire el capítulo 9, voy a concluir rápidamente, pero mire el 9, versículo 1, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían de camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios se elevó de encima del querubín sobre la cual había estado. Mire, estamos hablando de él, del lugar santísimo donde estaba el arca. Entonces dice que la gloria se había alzado al umbral de la casa y llamó Jehová al vestido, el que estaba de lino, y le dice el Señor, versículo 4, pasa por medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, y no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, matad a todos, pero a todo aquel sobre el cual hubiere la señal no os acercáis. Y comenzaréis por mi santuario. Usted escucha claramente que el juicio comienza por casa. El Señor entonces manda a que sellen de ese pueblo, hermano, que sellen a sus escogidos, a sus elegidos. Y hoy yo quiero decirle, hermanos, que debemos tomar esto realmente con seriedad. Esta no es una predicación más por una predicación, porque entonces Dios no nos está hablando, estamos yendo simplemente a un ritual. Debemos tomarla con la seriedad y el peso que requiere. Tanto creyentes como no creyentes van a ser marcados.
La Biblia dice que la bestia marcará para que la gente pueda negociar. Eso está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18. Ahí está la marca de la bestia. Marca de hombre. Y la gente, ¿por qué va a recibir la marca de la bestia en sus vidas? Pues ¿para qué? Para librarse de la ira de la bestia en la tierra, pero no se va a librar de la ira del Cordero en el cielo. Mientras que aquellos que van a ser marcados por el sello de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, la Biblia dice en Efesios que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de nuestro Señor. Y aún también nos lo enseña a nosotros a través de Apocalipsis 7 y 14, los capítulos. El mismo Señor hablando de los 144,000, que es un simbolismo del pueblo que Él va a rescatar dentro de la gran tribulación. Dijo a ellos, no los toque. Y en Apocalipsis 14:1 decía de ese sello de que tenían en la frente los escogidos de Dios, el cual estaba el nombre del Cordero y del Padre, el nombre de los redimidos. Ahora, ¿usted cuál sello tiene en su vida? Recuerde lo siguiente, aquí nos está hablando Dios del templo, ¿cierto? Todo lo que hemos leído es del templo. Yo le pregunto, la palabra dice claramente que su cuerpo, usted es templo del Señor. ¿Qué hay dentro de nuestras vidas? ¿Qué es nuestro templo realmente? ¿Qué adoramos en medio de nuestro corazón? ¿Tenemos nosotros realmente la marca en nuestras frentes? ¿Tenemos nosotros realmente el sello que nos dice que somos comprados, marcados y pertenecemos a Cristo? ¿A quien usted y yo hemos confiado en nuestras vidas? Porque si no, hermano, vamos camino a darle la espalda a Dios y adorar, hermanos, el dinero, la creación o cualquier otra cosa, o mi propia sexualidad sin frenos. Y déjeme decirle, viene el día de la ira, es que eso está escrito. El día del furor de Dios, donde se recibirá, hermanos, nada más y nada menos lo que las personas merecen. ¿Dónde está nuestra adoración? Si realmente Cristo es nuestra centralidad. Estamos en un tiempo donde se adora el cuerpo, yo creo que como nunca antes. Ya la televisión, las fotografías, mire. Observe lo que usted ve en Instagram. Yo no tengo Instagram, de una vez se los digo. Pero yo leo el periódico y en el periódico electrónico salen comentarios de Instagram. ¿Qué son? A mí eso de una vez, hay algo ahí. Hay un autoamor, cosa tenaz. Un vacío tremendo. Yo creo que WhatsApp, Instagram ha sacado y Facebook ha sacado lo que realmente hay en el corazón de muchas personas. No estoy diciendo que sean malos, eso sirve también como una buena herramienta cuando se utiliza, pero también ayuda fácilmente a sacar lo que hay dentro del corazón. Yo me pregunto, los que le dedican 4 o 5 horas al día o 3 horas a hacer ejercicios, ¿cuánto le dedican con ese mismo amor y pasión a buscar de Dios? ¿Qué adoramos nosotros inicialmente? Cuidemos de lo que hacemos a oscuras. Jehová no ve. Jehová ha dejado este lado. No, Señor ve lo que usted hace allá a la medianoche, hermano. Dios lo ve y eso va a juzgar. Porque usted es templo del Espíritu de Dios. No es que eso a las 2 de la mañana, como no están los pastores. No, hermano, yo no voy a ver nada. Eso téngalo por seguro. Pero Dios todo lo ve. Sus ojos nunca se han cerrado. La palabra dice que no se duerme el que nos guarda.
Es que escondidita, no, pues mi señora no me ve, yo venga. No, hermanos, Dios lo ve. Dios lo ve. David dijo, Señor, líbrame de mis pecados que me son ocultos, aquellos que yo no quiero que nadie vea. Él dijo, líbrame de esos porque son los más terribles. Líbrame. Me meto mi cachito donde nadie me vea. Dios lo ve. Que me estoy robando esta plata y pues nadie se da cuenta. Dios lo ve. Que es que estoy aquí diciendo una cosa y allá murmurando contra alguien. Dios lo ve. Dios lo ve. Hagámosle porque Dios se ha ido de este mundo. No, Dios ve lo que usted y yo hacemos, queridos hermanos. ¿Usted le parece, veamos nuestra ciudad, ¿usted le parece gratis que tengamos una de las ciudades con el mayor desempleo histórico de nuestra nación? ¿Usted le parece que tengamos una corrupción vergonzosa como la que tenemos en el Quindío? ¿Usted le parece que eso es gratis? ¿Usted le parece gratis eso? No es tiempo para que clamemos y digamos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos tú. Ayúdanos tú. Porque podrán venir hombres con muy buenas intenciones, pero sin la protección de Dios, hermano, eso se va al piso. Y que no vengan cosas peores o mayores. Cuando vemos Venezuela, me decía José me dijo claramente, pastor, Venezuela se lo merecía. Porque allá la idolatría, la brujería es arraigadísimo en medio del pueblo. Y el presidente que tienen ahorita no dijo claramente que el que se meta con la diosa María, yo no sé qué cosa, se meten con él. ¿No lo dijo? Es que eso no es jugando, hermanos. Eso no es un problema social ni económico. Este es un problema espiritual en primera instancia. Y que Dios tenga misericordia. Y que Dios no nos deje ni nos abandone. ¿Por amor a quién? Por amor a mi esposa, por amor a sus hijos, por amor a su esposa, a sus hijos, perdón, por amor a su familia, por amor a la iglesia, por amor a sus santos. Cuidémonos. Cuidémonos porque las cosas con el Señor, aunque somos salvos por la gracia, hermanos, eso no es permiso para pecar. Si usted y yo no somos diferentes, ¿quién va a tener el juicio sobre la ciudad? Yo me pregunto. Si hallo a 50 no la destruyo. Señor, de pronto hay 40. Bueno, si hallo 40 no la destruyo. Pero Señor, 30, no la destruyo. Si 10, no la destruyo. No lo subo. Por favor, entiende usted la dimensión del llamado de Dios. Porque el mundo va a querer que le neguemos. Padre, en esta mañana te buscamos. Más adelante en el capítulo 10, Señor, tú dices que tú dejaste el templo y tu presencia estuvo en el monte. Te suplico, Señor, que nos ayudes, Padre. Si tú te vas de nuestras vidas, si nosotros te echamos, Padre, del santuario, aunque tú tienes la fuerza para quedarte, Señor, pero si con nuestras acciones, Señor, te sacamos de nuestras vidas, ahí sí podríamos, Señor,
saber que no habrá socorro para nuestras vidas. Señor, que entendamos que es importante estar sellados por ti, porque tarde o temprano tu juicio vendrá, tu juicio se levantará. No nos permita, Señor, jugar, Padre, con el barro sin pensar que nos vamos a ensuciar, o el fuego sin quemarnos, Señor. ¿Seremos nosotros más fuertes que Dios? En ninguna manera. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos que nuestra relación contigo no tenga estorbo, Padre. Ayúdanos a mantener, Señor, nuestras vidas, Padre, fortalecidas por Cristo, que nos daría entonces, Señor, la fuerza necesaria para irnos santificando por su obra. Aprender a ver, Padre, lo que es horrible a tus ojos, también desagradable a los nuestros. Darnos, Señor, esa confianza, esa fuerza, esa voluntad, Señor, porque si no perecemos, Señor, es que no queda otra opción, porque entonces habremos apostatado, negaremos tu obra. Estos hombres dijeron: Jehová no nos ve, Jehová abandonó la tierra, mientras que un hombre de Dios como Ezequías dijo: y la gloria del Señor estaba ahí. Permítenos, Padre, ver tu gloria en medio de las más grandes dificultades que estemos pasando. Ellos perdieron la fe porque habían sido conquistados, pero no se dieron cuenta realmente que fue por su pecado, no porque Dios no pudiera impedirlo. Porque ellos lo quisieron, desearon ser esclavos, desearon tener, Padre, sobre ellos, Señor, un rey malvado, pagano como Nabucodonosor. Ellos lo desearon y ellos entonces lo obtuvieron, Señor. Pero no fue porque tú no te pudieras levantar, impedirlo, sino era el deseo de su corazón, era el anhelo de sus almas, era el anhelo de ellos servir, Señor, ser esclavos. Oh Dios, abre nuestros ojos para que no seamos esclavos del pecado, de demonios en nuestras vidas, que llega, que subyugan, que destruyen, que quitan el aliento y la vida, Padre. Oh Señor, ¿será que es escaso lo que vemos en las calles? La gente entregada a las drogas y allí viviendo y buscando en la basura que comer. ¿Será que eso es poco como ejemplo? Oh Dios, ayúdanos. Líbranos del pecado oculto, Padre, que alimentamos y no queremos que salga a la luz. Señor, ayúdanos, porque eso nos va a llevar, Padre, a esclavitud, Señor, y a juicio. Oh Padre, si entendiésemos, Señor, yo te ruego aún a mí, ayúdame a entender tantas cosas, Padre, porque esto es tan delicado. Si tu presencia no va con nosotros, no nos lleves allí. Pero van a tenerle el pueblo, la tierra prometida, pero no está tu presencia. Vas a conseguir carro, casa y beca, pero no está tu presencia. Padre, ayúdanos a atesorarnos, Señor, cada día más, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor. Y yo te ruego, Señor, purifica nuestras áreas sexuales a todos. Guárdanos, Señor, de la basura que, Señor, los medios entregan, de las malas conversaciones. Purifica y santifícanos cada día más. Santifica cada día más la iglesia. Guárdanos, Señor, a darle la espalda a tu palabra y no creer lo que tu palabra, Señor, nos muestra. Y Señor, entendemos que el juicio no va a comenzar con los paganos como quisiéramos nosotros, sino primero en casa. Primero en casa. Ayúdanos, Padre, a que nuestro corazón no se endurezca, que haya un genuino arrepentimiento.
no juguemos con lo que es santo, ni tengamos ídolos, Padre, en este mundo. Ídolos, Padre, como es el fútbol, el sexo, el dinero y tantas cosas, Padre. Y que te podamos a ti servir de todo corazón, Señor, ayúdanos. Y levanta, Señor, Ezequías. Y levántanos, Señor, como esos hombres que recibieron el sello en su momento. Porque no solamente no estuvieron de acuerdo, sino gimieron al ver tanta maldad. Señor, yo te ruego, Padre, y te pido perdón. Y te ruego, Señor, ayuda a nuestra nación. Ayuda a nuestra nación. Ayuda a nuestra nación. Porque estamos recibiendo lo que nosotros tenemos en nuestro propio corazón. Estamos recibiendo lo que Colombia realmente es, Señor. Un país, Padre, corrupto. Un país, Padre, donde se valora más al ladrón y al mentiroso. Un país donde los héroes son los narcotraficantes. Un país donde las mujeres más excelsas, digámoslo así, son aquellas que se prestaron para hacer lo malo, la mafia y la modelaje. Ayúdanos, Señor. Verdaderamente estamos tan desenfocados. Y yo te ruego, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu presencia esté en nuestras vidas, Señor. No solo por el hecho de que tú hiciste un pacto, Padre, sino porque tú desees, Señor, estar con nosotros. Que tú anheles, Señor, cada día compartir con nosotros. Que tu presencia, Señor, no sea, Padre, una carga, Señor, sino podamos ser deleites realmente para ti, Señor. Que podamos alegrar, Padre, tu corazón, aunque sabemos, Padre, que ofrecerte a ti, Señor. Pero que tú veas la obra de Jesús en nosotros, la salvación en nosotros, y eso alegra el corazón de nuestro Dios. Que no añadamos tristeza a la sensibilidad de tu Espíritu Santo, Señor. Oh, Señor, si no fuese realmente por tu pacto, Padre, tú ya no estarías en medio de nosotros, ni habitarías en nuestros corazones. Guárdanos de lo que nos aleja de ser fieles a ti, Señor, para adorarte y para exaltarte y para bendecirte, porque solamente tú, Señor Jesús, eres digno de toda gloria, de toda honra, de todo poder, de toda majestad. Tú eres nuestro Salvador. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos. Padre, te anhelamos. Te anhelamos. Tu Santo Espíritu anhelamos. Toca cada vida y cada corazón en este día, en el nombre de Jesús. Amén.